Hola jóvenes, bendiciones para todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Getsemaní. El día de hoy estaremos viendo un nuevo libro de la Biblia. ¿Saben qué libro es? El libro de Nahum. Así que ahí donde estén les pedimos que puedan ver este video y que juntos podamos aprender algunos detalles del libro que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nuevamente, sean bienvenidos. Nahum quiere decir consolación. Como el nombre de los profetas, por lo general se refiere a la esencia de sus mensajes, percibimos una perenne perspectiva sobre el libro de este profeta. Nahum nos recuerda un hecho importante y a veces olvidado en el estudio del Antiguo Testamento. Incluso, después de separar a los israelitas para que fueran el pueblo especial, Dios continuó dominando sobre todas las naciones. Él no es ni nunca fue únicamente el Dios de Israel. Él es el Rey de los reyes y Señor de los señores, con dominio sobre todas las naciones. Por eso, aunque Nahum hable todo el tiempo sobre la ciudad de Nínive, su mensaje trajo un gran bienestar moral para el pueblo de Judá. Después de ver a sus hermanos de Israel sufrir terriblemente en las manos de los crueles asirios, con algunas ciudades de Judá destruidas por el mismo imperio, la noticia del juicio divino contra Nínive trajo mucho alivio y mucha paz. Muy bien, entonces antes de comenzar el estudio de este libro y ver algunos de los detalles más importantes, primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes, jóvenes, chicos y chicas, que han estado siguiendo cada uno de los videos sobre la historia bíblica que hemos estado subiendo en este canal de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Como ya saben ustedes muy bien, hemos empezado desde Génesis hasta ahora Nahum, y todavía quedan algunos libros más del Antiguo Testamento y del Nuevo hasta que podamos terminar por completo toda la Biblia. Les pedimos que puedan compartir cada uno de estos videos, los pasados, el actual y los que se vienen, con aquellos que estén interesados en conocer más sobre la palabra de Dios. También les pedimos que puedan suscribirse a este canal y puedan darle un clic en la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video a ustedes les pueda llegar esta notificación, puedan ver el video y, como ya les dijimos, puedan compartir ese video a los demás. También recuerden que estamos en nuestra página de Facebook, Iglesia Cristiana Getsemaní, donde también estaremos subiendo estos videos sobre historia bíblica. Entonces el día de hoy nos toca ver el libro de Nahum. Va a ser un video un poco corto porque también el libro es un poco corto, pero vamos a tratar de ver todo lo más importante que sucede en este libro. Muy bien, entonces comenzamos. El libro de Nahum tiene por nombre al mismo autor del libro, y el autor es el profeta Nahum. Del profeta Nahum se sabe que nació en la ciudad de Ilcos, que estaba en Asiria y que estaba a pocos kilómetros del norte de Nínive. Muchos también dicen que esta ciudad también se convirtió después, posteriormente, en Capernaum. El tema de este libro es la destrucción inminente de Nínive, y fue escrita aproximadamente entre el 630 y el 620 a.C. Muy poco se conoce sobre el profeta Nahum, pero sí sabemos el significado de su nombre, que significa compasivo o lleno de compasión. En la fecha que Nahum escribió este libro fue alrededor de los 630 a los 620 a.C., antes de la caída de la ciudad de Nínive, la cual fue en el 612 a.C., y es el evento en el que se concentra todo este libro. Cuando Nahum profetizó contra Nínive y la destrucción de esta misma ciudad, fue en un transcurso de 150 años que pasaron. Nínive cae en el 612 y el imperio asirio es totalmente conquistado en el 609. El propósito de este libro es pronunciar la destrucción inminente de la ciudad malvada de Nínive
y proclamar el mensaje de consuelo para el pueblo de Israel. Si podemos hacer un bosquejo general de cómo podemos estudiar este libro de Nahum, podríamos dividirlo en 3 partes. La primera parte sería el capítulo 1, donde se declara la destrucción de Nínive. La segunda parte, el capítulo 2, es donde se describe esta misma destrucción. Y en el capítulo 3 podemos ver que la destrucción de Nínive es merecida. Ahora vamos a ver un poco del marco histórico de lo que pasaba en esa época. En el año 625 a.C., el rey Nabopolassar funda el imperio neobabilónico. Muy bien, que domina la escena por 3/4 de siglo. Es el último enemigo de Asiria. Está en decadencia. Y también sabemos que Egipto y Asiria se habían unido para pelear contra un mismo enemigo. La caída de la ciudad de Nínive sella la derrota final del imperio asirio. Era su ciudad más importante, y la caída de esa ciudad importante significa que el imperio había sido destruido, o que estaba ya en sus últimos días. Como sabemos, la destrucción sucedió en el 611 y el imperio asirio es totalmente dominado en el 609. Este imperio asirio había ejercido su brutal dominación en toda la región, y es por ello que era celebrada su destrucción en todo el Medio Oriente como una liberación de esa opresión de este imperio. El libro de Nahum describe y celebra esta caída, interpretándola para el pueblo de Judá. Esta profecía particular se lleva a cabo después de la caída de Tebas, que sucede en el 663 a.C. Jonás, como sabemos, Jonás había predicado antes a esta ciudad en el 670 a.C. y los ciudadanos de Nínive se habían arrepentido. ¿Recuerdan esa historia? Que ellos habían hecho caso a lo que el Señor les estaba diciendo y se habían arrepentido. Pero sucedió un problema, porque si ellos se habían arrepentido, después su ciudad al final sí fue destruida. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que habían decidido arrepentirse delante de Dios, no habían sabido pasar esa palabra que a ellos les había llegado a sus generaciones siguientes, a sus hijos. Y cuando ellos habían desaparecido, la mayoría habían muerto, sus hijos que seguían vivos habían vuelto a los malos caminos y habían hecho que Nínive sea nuevamente una ciudad de pecado. La profecía de Nahum se cumple cuando Babilonia conquista a Siria en el 609 a.C., cuando totalmente es conquistada. En el 612 ya Babilonia se había entrado a algunas ciudades y había destruido Nínive, pero todavía había un remanente que seguía luchando, que fue finalmente conquistado en el 609. Los textos claves que podemos encontrar en el libro de Nahum están en el capítulo 1, versículo 2 y en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Ahora vamos a ver y vamos a desarrollar los temas importantes que suceden en este libro. En el capítulo 1 de este libro, la ira vengadora de Dios, podemos ver el carácter de Dios manifestado. Muy bien, y el carácter de Dios manifestado para sus enemigos. Podemos ver el Dios celoso, el Dios vengador, el Dios irascible y también el Dios paciente. El Dios justo también en el versículo 3, el Dios autoritario, el Dios presente y el Dios irresistible. El carácter de Dios para los que confían en Él, pero es diferente. Es el Dios bueno, es el Dios protector y el Dios cercano. El poder de Dios es expresado en ese capítulo de los versículos 8 al versículo 15. Podemos ver en el versículo 8, podemos ver un poder de Dios ineludible. En el versículo 9 podemos ver un poder eficaz. En el versículo 10, un poder completo. Y en el versículo 11 al 14, un poder retributivo. En el versículo 12 podemos ver el poder de Dios irresistible. En el 14, el poder de Dios real. El poder de Dios protector está en el capítulo 12. Un poder liberador, como ya vimos en el versículo 13. Y un poder pacificador en el versículo 15. Como ya recordamos,
el anuncio de la caída de Nínive había sido antes profetizada por el profeta Jonás, pero Nínive se había arrepentido en ese tiempo y el Señor había podido perdonarlos. Pero, como ya les dijimos, ellos no habían compartido ese mensaje a sus hijos. Entonces era una realidad que el pueblo iba a ser destruido al final. Bien, entonces Nahum profetiza sobre esta destrucción. El juicio de Dios era una realidad que iba a ser hecha. Era un castigo inalterable. O sea, ya nada podía alterar porque se les había dado la oportunidad. Pero aún así, después de tiempo, habían vuelto a caer sobre sus malos caminos. En el capítulo 3 de este libro, ya para terminar, se puede ver el juicio ejecutado sobre esta ciudad. ¿Cómo va a ser en que esta ciudad va a ser castigada? Está en el capítulo 3, en los versículos 2 y 3. De los versículos 1 al 4 también podemos ver el motivo por el cual esta ciudad será destruida. En el capítulo 5 al 7 podemos ver los efectos de esta destrucción. Lo que nos enseña este libro de Nahum, la destrucción de la ciudad de Nínive, era un consuelo para el pueblo de Judá por todo el tiempo que ellos habían estado sometidos por el imperio asirio. Dios estaba vengando a su pueblo y estaba mostrando el amor hacia ellos. Pero Dios también había mostrado un corazón misericordioso para poder perdonar a aquellos que estaban en contra de él. Recordamos nuevamente que Jonás 150 años antes había llevado la palabra del Señor a esta ciudad. Se arrepintieron, pero al final ese arrepentimiento no pudo consumarse de generación en generación. Lo que nos enseña, queridos jóvenes, es que cada uno en su corazón debe mostrar el arrepentimiento verdadero hacia Dios. Muchos de nosotros tenemos familiares que conocen de Dios, pero de nosotros tiene que nacer ese arrepentimiento, el de decir, si yo soy cristiano. No porque mis padres sean cristianos, no porque mis abuelos sean cristianos, sino porque yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido arrepentirme. Es una decisión propia. Hay 2 versículos de este libro que nos muestran el poder y el amor de Dios para aquellos que confían en Él. En el capítulo 1, versículo 3 nos dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y en el capítulo 1, versículo 7 nos dice que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces los que confían en Dios no tienen nada por qué preocuparse, porque Jehová es el que nos consuela. Dios está ahí al lado de nosotros. Así que recuerden, queridos jóvenes, el libro de Nahum termina con la destrucción de Nínive, pero nos enseña que un Dios te da la posibilidad de que puedas arrepentirte. Bien, entonces de nosotros nace el decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero seguir tu voluntad. Bien, queridos jóvenes, les queremos agradecer por ver este pequeño video sobre el libro de Nahum. Continuaremos el siguiente sábado con un nuevo libro de la Biblia. Les pedimos que estén atentos. Y antes de terminar, quisiéramos que podamos tener un pequeño tiempo de oración entre todos nosotros. Muy bien, entonces oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, porque nos enseñas un día más sobre la Biblia, Dios. Nos estás enseñando sobre un nuevo libro, Señor. Y nosotros te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos a ti. Amén. Amén, queridos jóvenes. Nuevamente, gracias por ver este video. Los esperamos el siguiente domingo. Bendiciones. Adiós.